Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Un gusto tenerlos todos acá en nuestro primer curso, nuestro primer update de la Sociedad Iberoamericana de Vulva y de Vagina. Así que para poder dar tiempo a todo, a las preguntas y a todos, vamos a dar comienzo con este curso. Y quiero presentar el primer módulo que va a ser sobre infecciones y vulvodinia. Va a haber un cambio en la presentación porque la doctora Doval va a tener que viajar, así que vamos a empezar primero con vulvodinia. Y quiero presentar a la coordinadora de este módulo, que es la doctora Florencia Grosso, que no solo es una gran amiga y una gran grosa, como decimos nosotros en Argentina, en cuanto a las enfermedades de la vulva y la vagina. Ella es médica jerarquizada en ginecología, especialista universitaria en patología del tracto genital inferior y colposcopía, y obviamente miembro también de nuestra comisión directiva de CIAV. Así que, sin más, Florencia, te doy paso a vos para que presentes a los disertantes y al módulo. Bueno, gracias. Gracias, Claudia. Gracias por darme esta oportunidad. Para mí es un privilegio. Y voy a presentar la primera charla que la va a dar la doctora Isabel Doval, que es vulvodinia, hay algo nuevo. La doctora Isabel Doval es profesor asociado de ginecología de la Facultad de Medicina en la Universidad Federal de Fluminense, Río de Janeiro, Brasil, jefe de colposcopía y patología vulvar del Hospital Universitario Antonio Pedro de la Universidad Federal de Fluminense de Río de Janeiro, director científico del capítulo de Río de Janeiro de la Sociedad Brasileña de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía, y es fellow de la Sociedad Internacional para el Estudio de las Enfermedades de la Vulva y Vagina, ISCBD, y también es miembro de la comisión directiva de SIAP. Para nosotros es un placer presentarla, doctora Doval. Ok. Nosotros, é prazer estar aqui com vocês. Desculpe-me meu portunhol, eu não hablo espanhol, mas a charla está toda em espanhol. Se tiver algum erro, o Google Tradutor é o culpado. Nós vamos falar de vulvodinia, há algo novo. Antes de mais nada, gostaria muito de agradecer o convite de todos, minhas amigas, todos meus amigos muito queridos, e esta sociedade está crescendo cada vez mais com pessoas muito interessadas, muito competentes, trabalhando por esta sociedade. Bem, essa terminologia de dor vulvar, em 2015, a ISSVD, com outras sociedades, tentaram uniformizar esta nomenclatura, e ha havido um câmbio entre a nomenclatura anterior, que era de 2003. Então, tivemos uma pequena mudança, e teremos que saber o que é uma diferença de dolor vulvar crônico, que é uma ardor que dura de 3 a 6 meses, tem presença de câmbios clínicos específicos, como irritação, ardor, picor, dolor e outras coisas que podemos observar na vulva. Por outro lado, quando nós temos nessa classificação de 2023, podemos dizer que esta dolor ela poderia ter uma causa infecciosa, como candidíase, herpes, inflamação, como líquen, neoplasma e neurológico. E na classificação mais atual de ISSVD, de 2015, ele foi introduzido também a possibilidade de trauma, iatrogênese e deficiências hormonais. Isto não é vulvodinia, isto é um dolor vulvar crônico, que tu tienes uma causa precisa, uma causa aparente. A vulvodinia clássica é uma dor que dura mais ou menos uns 3 meses, que tu tienes uma ausência de alteração clínica específica. Então, não se vê nada. É como se a vulva fosse totalmente normal, é como se fosse uma dor da cabeça da paciente, e que não é verdade. E pode coexistir com causas específicas. Por exemplo, uma paciente pode ter vulvodinia e ela pode ter, por exemplo, uma candidíase. Ela pode ter um líquen escleroso, que nada tinha a ver com a dor de introito na vulvodinia das mais jovens, e aquela dolor que é toda a vulva, que tu não tens nenhuma alteração nas pacientes mais idosas.
Então, na classificação da vulvodínia de 2015, que esta é a última, é a que nós outros utilizamos, nós dividimos a vulvodínia em a generalizada, que é a espontânea mais comum. Este é mais comum em pacientes mais velhas, um pouco de peri e pós-menopausia, não que na paciente jovem não possa apresentar, mas ela é muito mais observada nas pacientes de peri e pós-menopausa. Então, lá espontânea, aquela paciente não precisa tocar nada, ela sente um ardor em toda a vulva, em região perianal e às vezes até anal e região de vejiga, de bexiga vesical. A provocada não é tão comum nesse tipo de vulvodínia, muito menos a mista. Já a localizada, que nós outros podemos também chamar de vestibulodínia, clitoridínia, a provocada é a mais frequente. Ela é a mais comum na paciente jovem, é aquela paciente que tem dolor à penetração. E o espontâneo é mais raro e mista também pode coexistir, mas esta é a mais comum na paciente de pós-menopausa, que quando nós vimos a vulva, não observamos nada, nem câmbio de errado. E na paciente jovem, sim, é aquela paciente que tem dolor à relação sexual e vemos umas alterações que vamos falar mais posteriormente. Ela pode ter um início primário, a paciente sempre teve dor desde a primeira relação sexual, e vamos falar agora basicamente de vestibulodília, da localizada da paciente jovem. Ou ela pode ser secundária. Esta paciente tem relação sexual confortável ao longo da vida e ela passa a ter um desconforto e uma dor na relação sexual. E o padrão de ocorrência pode ser intermitente, ela tem às vezes não, persistente, pode ser imediata, tive uma relação sexual e imediatamente tive o desconforto. Ou pode ser tardia, às vezes 2 dias depois, às vezes horas após. E a fisiopatologia, nós temos uma nocicepção ou algesia. O que é isso? Nós outros temos os nociceptores, que são receptores de dano. Nós outros sabemos que a mucosa de vulva, de vestíbulo vulvar, há muitas terminações nervosas, por ser uma zona erógena. Então, nós outros, toda vez que temos um contato com o estímulo nocivo, através dos nociceptores, vai haver a transsudação e transmissão da dor para o tálamo, córtex, e a gente percebe a dor. Esta é a fisiopatologia do que acontece nesse tipo de alteração. E isto vai acabar causando uma hiperalgia cutâneo-mucosa. Esse é o que acontece. Os hallazgos histológicos. Então, temos uma hiperplasia neural vestibular, aumento de terminações nervosas nesta região de vestíbulo vulvar, muito bem documentado por Borstar e colaboradores. Uma outra publicação muito interessante sobre vulvodínia de 2020 diz que a condição ela ocorre mais ou menos em 8 a 10% das mulheres, mas com certeza teremos subnotificação, porque muitas das vezes não hacemos o diagnóstico correto. E possíveis etiologias de vulvodínia. Aqui alguns trabalhos que falam destas etiologias, mas o que nós outros sabemos é que há um câmbio. Algumas pacientes têm um câmbio genético imunológico. Elas vão apresentar um aumento dessas quitocinas pró-inflamatórias e uma diminuição das citocinas anti-inflamatórias. E também vão apresentar uma regulação incorreta deste gene aqui, que não vai inibir as citocinas pró-inflamatórias. Então, nós teremos um excesso de inflamação nesta região do vestíbulo vulvar. Nós outros sabemos que o vestíbulo ele tem o seu próprio sistema imunológico próprio, que
Chamamos de VALT, o terrídeo linfóide associado ao vestíbulo. Algumas pacientes que são, nós outros em Brasil dizemos que atópicas, são aquelas pacientes que têm asma, bronquites, são pacientes alérgicas, são pacientes mais sensíveis, que elas têm muito mais ativação de mastócitos e de imunoglobulina E. Então, são pacientes que têm uma resposta anormal a fatores externos, como irritantes, traumatismos e na região vulvar. Temos que ter tudo isso quando hacemos a anamnese desta paciente com vulvodynia. A candidíase vulvovaginal, ela parece estar muito ligada a este processo inflamatório crônico, porque muitas das vezes não hacemos o correto diagnóstico e essas pacientes ficam sem o tratamento correto e ficam tendo recorrências de candidíase. E o professor Tilly está aqui, que é um grande estudioso de Cândida e pode falar muito mais sobre isso. Algumas pacientes também vão apresentar uma disfunção do suelo pélvico e é muito comum a queixa urinária, como cistites e esta síndrome intersticial de dolor de vejiga. Por quê? Porque a origem embriológica é a mesma, do vestíbulo, vejiga e uretra. Então, muitas das vezes, dessas pacientes, principalmente as pacientes mais viejas, que têm a vulvodynia generalizada, espontânea, que não se vê nenhum câmbio em vulva, e às vezes são internadas. É muito comum isso aqui, como infecção urinária, trata exame de urina normal, mas tratam e não há melhora alguma, porque ela tem uma síndrome da bexiga dolorosa. A questão hormonal é muito importante. Os anticoncepcionais orais, com baixas doses de estrógenos e uma grande quantidade de progestágenos, vão fazer um aumento da proliferação neural, que vai modificar a mucosa vestibular. E este é um ponto que ainda não há trabalhos sobre isso, do uso apenas que hoje em dia está uma tendência grande ao uso somente do progestágenos mais elaborados e principalmente indicado para as teenagers, as adolescentes. Nós outros não sabemos o quanto isto vai impactar nessa modificação da mucosa vestibular, então teremos que ter atenção a isto também. E teremos também a possibilidade de iatrogenia, por exemplo, o uso excessivo de cremas vaginais em forma empírica. Então, a paciente tem, às vezes, um conteúdo vaginal, um fluxo vaginal um pouco mais aumentado, não tem prurido, não tem odor, nada de errado, mas ela acha que tem um fluxo que está alterado. E ela vai na farmácia e compra uma creme vaginal e coloca, e aplica. Isso é muito comum. E essas cremas, elas têm propileno glicol e com este uso excessivo pode funcionar como um grande irritante. Nos tratamentos de condilomas laces, as radiofrequências microablativas fracionadas, que nós outros chamamos de FRAX, a podofilina, imicimode, etc. São tratamentos que vão, claro, criar um trauma nesta região do vestíbulo vulvar. E irritantes químicos, como o excesso de higiene, o uso excessivo de detergente em polvo ou suavizante, que eles também contêm propileno glicol em sua formulação. O pH alcalino do rabão é responsável pelo potencial irritante desidratante da pele. Às vezes, as pacientes com vulvodynia vão a um médico, a um colega, e dizem, não, use um sabonete neutro, um sabonete de glicerina. Isso não é bom, não é porque a glicerina, ela funciona como um desidratante. Ela retira a hidratação da pele, principalmente os sabonetes em barra. Eles são mais alcalino, esta alcalinidade do rabão é que também causa esta secura e esta irritação da pele. As toalhitas úmidas para bebês, elas eliminam a película lipídica da pele,
pH muito alcalino, pH muito alcalino. E muitas pacientes têm o hábito de toda vez que vai a banheiro, a urinar, limpar-se com fazer uso dessas toalhitas. E que não é bueno por isso, porque você vai retirar toda, eliminar a película lipídica da pele, que é protetora. E o abuso de dermocorticoide, porque, claro, sem indicação vai acabar afinando esta pele, esta mucosa, e criar um campo para o desenvolvimento, inclusive, de fungos oportunistas. O diagnóstico, antigamente se achava que a hiperemia seria muito importante. Hoje, nesta nova classificação, os sintomas, eles são, que nós outros temos que observar, são estes daqui. Aonde é a origem de dar dolor? Esta origem da dor, ela é, esta vulvodynia, ela está localizada aqui, vestibulodínia. Então, a paciente, ela tem dor no vestíbulo vulvar, principalmente na abertura das glândulas vestibulares maiores, em 6 e 8 horas, e algumas pacientes nas menores, que são as de skinny. Quando fazemos o teste do cotonete, ela tem extrema dispareunia, ela tem muita dolor quando tocamos com cotonete. E tem muita dor quando ao toque do vestíbulo vulvar. Então, o eritema de vários graus não é mais um fator de diagnóstico. A paciente pode não ter eritema e ter vulvodynia. E ela pode ter um eritema importante por uma candidíase e não ter vulvodynia. Então, isso é que temos que levar em conta. E como vamos tratar estas mulheres? O tratamento é muito difícil, porque nós outros teremos que ter um suporte de clínico, psicológico, fisioterápico, quirúrgico, vamos comentar um pouquinho. Como vamos ser ou descobrir este alvo? Nos trabalhos, esse trabalho é um pouco mais antigo, é 2016, e que foi um trabalho muito interessante sobre o tratamento de vulvodynia. E qual a conclusão, as principais conclusões desse estudo? Que as recomendações da maioria dos trabalhos são baseadas em opiniões personais, que é o que nós outros fazemos. Há ainda um desconhecimento de sua real patogênese e falta de ensaios clínicos robustos com metodologia adequada. Então, esse é o problema desse tratar vulvodynia. Então, temos mais outros trabalhos que também falam de tratamento. E quais são as medidas generais? Eliminar os irritantes, principalmente para as pacientes que têm a síndrome da bexiga dolorosa. Então, os irritantes de la vejiga, alimentos muito ácidos, como tomates, álcool, ácido nítrico, sabemos que devemos orientar estas pacientes a diminuir a quantidade de ingesta de bebida alcoólica. Dos chocolates, a cafeína, edulcorantes, pimenta, mani, fibras de trigo, tudo isto funciona como irritantes da verticais. Produtos de higiene íntima perfumados que contêm álcool e substâncias irritantes. O rabão em polvo e suavizante de telas, também nós outros devemos desaconselhar o uso deste tipo de coisa por estas mulheres. Reduzir a higiene genital excessiva. As pacientes com desconforto vulvar, elas têm por hábito terem mais higiene para achar que vai melhorar do problema. Os rabones. Os rabones líquidos são mais ácidos, especialmente os que contêm ácido lático. O Sindex, ele tem um pH neutro ou ligeiramente ácido. Então, nós outros devemos orientar que essas pacientes passem a usar o Sindex, porque por ter um pH neutro ou ligeiramente ácido, é melhor do que o pH alcalino, como eu falei anteriormente.
Uso local. O que eu acho? Aceites vegetais para lubrificação podemos fazer a base de silicone, é muito bueno também. Isabel, quedarían 2 minutos. Hã? Quanto? Quedarían 2 minutos. Perfeito. La lidocaína tópica, a 2 a 5% em base neutra, antes de relação sexual. Aí eu faço o que eu acho, sempre baseado em opinião de especialistas. Amitriptilina com baclofeno, não uso mais gabapentina e o estrogênio tópico está indicado apenas nos casos de atrofia. Então, hacemos aplicar uma pulpa digital antes de acostar-se. É o que hacemos e antes das relações sexuais. Os antidepressivos tricíclicos são muito buenos, eles vão alterar a transmissão dos impulsos dolorosos ao cérebro através das astas dorsais. Usamos a amitriptilina, começamos com doses mais baixas, nunca precisei usar 150 miligramas, a maioria das mulheres se quedam bem com 25 a 50 miligramas, principalmente as jovens. Podemos usar a amitriptilina, é muito bueno para a vulvodínia generalizada espontânea da paciente mais vieja. Anticonvulsivante, no passado, usei gabapentina não tenho bons resultados, pode ser que vocês tenham. A pregabalina também tampouco. Eu acho realmente a amitriptilina e tento ajustar a dose para que a paciente possa se beneficiar. No quirúrgico, eu quero só fazer um pequeno comentário que se hace a himenectomia. O que passa é que os estudos com segmento mais largos, eles mostram que a resposta não é tudo aquilo que se pensava, e que talvez ele seja um pouco melhor na vulvodínia secundária, mas do que na primária. E, por fim, contraindicado total, o laser e uso de energia, e a injeção local com toxina botulínica. Eu não sei se tu tienes experiência com toxina botulínica, porque os trabalhos mostram que com 6 meses de seguimento, a maioria das mulheres vão voltar a ter a dolor, porque nós outros sabemos que a toxina botulínica, como na pele, tem um tempo curto que vai durar aí em torno de 6 meses. Era isto que eu tinha que falar de vulvodínia. Desculpe-me pelo meu espanhol, mas eu coloquei lá a legenda toda em espanhol. Gracias. Muchas gracias, Isabel. A continuación va a ir la presentación del doctor Miguel Tilly, que ya la puede ir compartiendo. Es impacto de los diferentes métodos anticonceptivos sobre la microbiota vaginal. El doctor Miguel Tilly es médico egresado de la UBA, especialista en ginecología y obstetricia, es jefe de consultorios externos de ginecología del Hospital Eva Perón San Martín, provincia de Buenos Aires, docente adscripto de la UBA, expresidente de la Asociación Argentina para el Estudio de Infecciones Ginecológicas y Obstétricas y Control de las Enfermedades de Transmisión Sexual, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía, y miembro de la Comisión Directiva de SIAP, Sociedad Iberoamericana de Vulva y Vagina. Buenas tardes, doctor. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias a las autoridades de SIAP por la invitación para participar de esta primera actividad. Veo que hay gente conectada de distintos lugares del mundo, así que un abrazo para todos, de España, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de México, bueno, y acá de la Argentina, en distintos lugares hermosos que uno quisiera estar en este momento, ¿no? Estoy hablando de Mendoza, Calafate, Tandil, Tres Arroyos, La Plata, Bahía Blanca, La Rioja, así que bueno. El tema que me pidieron para esta charla sería sobre el impacto que tienen los distintos métodos contraceptivos sobre el microbioma vaginal. Entonces vamos a dar una breve introducción, definiendo un poco el concepto de microbioma y diferenciándolo de microbiota. Vamos a hablar de cómo se regula, cuáles son las modificaciones fisiológicas y qué sucede en situaciones especiales, como por ejemplo el uso de métodos anticonceptivos, hormonales y no hormonales, incluyendo también la anticoncepción intrauterina.
Bueno, desde hace tiempo ya se está estudiando el tema, digamos, del contenido de microorganismos en distintas partes del cuerpo. Si tenemos que definir el concepto de microbioma, vamos a decir que es el concepto, el contenido genético, el contenido genómico de las comunidades microbianas que residen en una parte del cuerpo. Contenido genético o genómico. En cambio, la microbiota son los microorganismos que son cultivables, es decir, son las poblaciones microbianas que residen en el huésped en un determinado lugar. Esto surgió a través de lo que es el proyecto Genoma Humano, surgió el proyecto Microbioma Humano. Y vean ustedes que entre un 20 a 60% del microbioma en el ser humano no es cultivable. O sea, hay microorganismos que se están descubriendo gracias a la biología molecular. Un trabajo que resultó, digamos, de gran impacto en lo que es el estudio de las infecciones del tracto genital, es el estudio de Ravel, publicado en el año 2011, que habla de vaginotipos o distintos estados comunitarios microbianos a nivel vaginal, de acuerdo a las distintas razas y etnias, vio que había diferentes tipos, digamos, de microorganismos en formas más prevalentes. Así, no es lo mismo el contenido vaginal de una mujer de raza negra que una mujer de raza blanca en cuanto a la composición de estos microorganismos evidenciados por biología molecular. Entonces se estableció que había 5 vaginotipos posibles con distintas proporciones en las distintas razas. El Lactobacillus crispatus, el Lines regaceri, el Jenseni o Jenseni, y después había uno quinto donde había microorganismos fundamentalmente anaerobios, que sería el cuarto vaginotipo. En el gráfico que vemos ahí a la derecha, vemos la distribución bacteriana de las distintas áreas del cuerpo. Y vean ustedes que el tracto gastrointestinal es un 29%, el tracto oral un 26%, la piel un 21%, las vías aéreas un 14% y el tracto gastrointestinal en menor proporción. Es importante el estado de eubiosis, que es, digamos, lo más fisiológico, donde hay una predominancia de lactobacilos, productores de ciertas sustancias antimicrobianas, que fundamentalmente es el ácido láctico, pero hay otros componentes también importantes, como el agua oxigenada, las bacteriocinas. Y se vio que esta normalidad metabolómica, como se dice ahora, previene la adquisición de ciertas infecciones de transmisión sexual, incluyendo el HIV. Por eso nosotros como ginecólogos o como médicos tenemos que tratar de que esa microbiota sea o la paciente esté en un estado de eubiosis permanentemente. Se destaca desde hace tiempo el papel que juegan las hormonas en la regulación o en el mantenimiento de esta eubiosis, que después vamos a comentar de qué forma lo hace. También se vio el impacto que tiene la microbiota vaginal sin llegar a la disbiosis, como una microbiota, por ejemplo, tipo 4 con predominancia de anaerobios, tiene mayor o participa en la ocogénesis cervical, y una microbiota o un vaginotipo donde hay predominancia de lactobacilos es más protector para la adquisición del HPV, facilita también la eliminación. En cambio, el tipo 4 facilita la persistencia y la oncogénesis. Se sabe que los métodos anticonceptivos pueden tener un impacto sobre el microbioma vaginal, tanto a favor como en contra, como vamos a comentar. Tengo muchos interrogantes en relación a este tema, interrogantes que por la lectura de las publicaciones actuales todavía no está claro muchas de las conclusiones.
Las evidencias que hay son muy diferentes y difieren, digamos, en la calidad de los estudios, de los métodos anticonceptivos utilizados, también de qué estudios microbiológicos se utilizaron para evaluar la composición de la microbiota. Y los interrogantes también surgen a partir de qué conducta debería adoptar en pacientes usuarias de algún método anticonceptivo y la presencia de infecciones endógenas recurrentes, qué sé yo, una paciente que tiene un DIU y está teniendo vaginosis bacteriana recurrente, ¿qué conducta tengo que adoptar? Si sacar o no sacar el dispositivo. Resulta que después se lo saco y la paciente sigue con una candidiasis o con una vaginosis bacteriana. Lo mismo sucede con un anticonceptivo hormonal. ¿Qué pasa con el uso del dispositivo intrauterino? Si debo o no hacerle un estudio de microbioma vaginal antes de colocárselo. Y si por el contrario puedo utilizar un método hormonal en la paciente que tiene disbiosis recurrente, si podría tener un efecto beneficioso en estas mujeres. Son dudas que uno tiene. Bueno, recordemos que el principal mecanismo que tiene la vagina para proteger la adquisición de ITS y también de infecciones endógenas es el mantenimiento del pH, y esto se logra gracias a la producción del ácido láctico. Y esto se logra gracias a la degradación del glucógeno, y esto se logra gracias al aporte que tienen los estrógenos en facilitar el depósito de glucógeno a nivel del epitelio cérvico-vaginal. Después la degradación a glucosa y glucosa 6-fosfato facilita la génesis del ácido láctico y permite que el pH esté en esas cifras en mujeres en edad reproductiva. Pero también la liberación de agua oxigenada que inhibe el desarrollo de especies bacterianas que no producen catalasas. Sepan diferenciar lo que es una colonización de una infección. En la colonización están los microorganismos, pero no producen enfermedad ni clínica ni subclínica. En cambio, cuando hay infección hay presencia y replicación de microorganismos en los tejidos del huésped, y ahí, dependiendo de la respuesta del huésped y fundamentalmente el papel de la inmunidad, vamos a tener una paciente con una infección clínica o subclínica. Una paciente que tiene un estudio positivo para clamidia y no tiene síntomas, no voy a pensar que es una colonización. Ahí puede ser una infección subclínica o asintomática. Pero si yo tengo una cándida, tengo una Gardnerella en el tracto genital, tengo un Streptococcus galactiae, puede ser que la mujer no tenga, digamos, una infección vaginal y sea un estado de colonización. El estudio del microbioma vaginal o de la microbiota vaginal, que vamos a usar como sinónimo, va desde lo más simple a lo más complejo, que sería la biología molecular, y desde lo más simple a través de la determinación del pH vaginal, la prueba de aminas también, pero fundamentalmente el rol que juega la microscopía en fresco, que nos permite visualizar la presencia de lactobacilos. Vamos a ver también las células epiteliales, vamos a evaluar la respuesta inflamatoria también. Y después tenemos criterios microbiológicos para estudiar la microbiota, como los de Hay y Aison, que diferencian los distintos tipos de microbiota, o el score de Nugent, que, digamos, clasifica al extendido vaginal en distintos números, y de acuerdo a la presencia de lactobacilos, de mobiluncus o de Gardnerella, yo voy a decir si la mujer tiene una microbiota habitual, con un score hasta 3, con más de 7 es una vaginosis bacteriana, y tenemos la microbiota intermedia, que es una puntuación de 4 a 6. Los cultivos actualmente los reservamos para ciertas situaciones y no lo hacemos rutinariamente frente a una paciente que consulta por flujo genital. Y la biología sí molecular nos permite estudiar patógenos que producen cervicitis, como clamidia, genitalium y hasta gonococo también.
para buscar Streptococcus agalactiae en forma rápida en mujeres que no han sido cultivadas, o para el estudio del microbioma vaginal con estas técnicas metagenómicas que con una muestra yo puedo ver la presencia de múltiples bacterias del contenido vaginal. Los cultivos clásicos son métodos, digamos, fenotípicos, mientras que estas técnicas biomoleculares permiten poner de manifiesto las propiedades genotípicas. Y acá hay una característica que tienen las bacterias en la porción 16S del ARN ribosomal, que son exclusivos de cada bacteria, y es como el código de barras que tienen los productos que uno compra en el supermercado, que son propias y exclusivas de esa bacteria. Estas técnicas metagenómicas no informan si el microorganismo es viable o no, ni permiten también saber, digamos, la sensibilidad a los antimicrobianos. El estudio de Ravel, mostrando las distintas razas, muestra, digamos, que la raza negra tiene una predominancia de el Crispatus, mientras que la raza negra tiene una predominancia de bacterias anaerobias con el vaginotipo 4, que también tienen diferencias en cuanto a la composición de agua oxigenada y pH, estos distintos vaginotipos. Para complejizar la cosa, en el año 2020, Ravel y otros colaboradores publicaron este artículo que es el Valencia, que es en una forma mucho más extensa, dividieron y clasificaron al microbioma vaginal de acuerdo al centroide, a la predominancia de ciertos microorganismos, y además de los que ya comentamos, el tipo 1, 2, 3, 5 y el 4, el predominio de anaerobios, el 4 lo subclasificaron en A, B, C, y el C a su vez subclasificado en 5 tipos, 0, 1, 2, 3, 4. Es muy compleja la cosa, pero esto es para estandarizar los estudios microbiológicos de la composición vaginal. Vean ustedes cómo el 4 se extendió en 4A, B y C, y dentro del C se subdividieron de acuerdo a la prevalencia de ciertas bacterias como Prevotella, Streptococo, Enterococo, Bifidobacterium o Estafilococo. Como ya les comenté, el tema de la protección que ofrece tener una eubiosis. La mujer que es HIV negativa y que tiene una infección del tracto genital tiene mayor riesgo de adquirir el HIV. Y a su vez, la mujer HIV positiva con una infección del tracto genital tiene mayor facilidad de transmitir el HIV. Y en este estudio, publicado en el 2017, evidencia que de acuerdo al vaginotipo es más protector o es más facilitador para transmitir el HIV. Como comenté también el tema de la oncogénesis cervical, hay ciertas comunidades bacterianas que son más protectoras, como el Crispatus, que permiten, digamos, eliminar más fácilmente la infección por HPV. Y hay ciertos estados que facilitan la adquisición, la persistencia y la oncogénesis, como el vaginotipo 4. Y también el impacto que tiene en la mujer embarazada, desde el comienzo del embarazo hasta el final del embarazo, sin llegar a la disbiosis, pero ya ciertos, digamos, microbiomas son más facilitadores a la complicación. Pero la presencia de la disbiosis se ha evidenciado como un factor principalmente vinculado a abortos tardíos y a partos prematuros, además de infecciones puerperales y otras complicaciones. Y ahora se está estudiando el microbioma endometrial, que antes se decía que no había bacterias en el endometrio, y se sabe que sí, que está escasamente poblado fundamentalmente por especies de lactobacilos, pero que también puede estar. Y los esterigólogos están estudiando cada vez más las fallas implantatorias relacionadas a alteraciones del microbioma vaginal. Recuerden que la etiología de la disbiosis más característica que la vaginosis es polimicrobiana y en ellas participa, además de las ya clásicas conocidas Gardnerella, Anaerobius, Mobiluncus y Mycoplasma,
participan otras nuevas bacterias que se han descubierto por biología molecular, como el Latopobium vaginae, ahora se llama Fanigacea vaginalis, Egertella, Megaspheras y otras cuantas. Y también recordemos el papel que juega el biofilm, sobre todo en las infecciones recurrentes del tracto genital y en otras entidades o patologías infecciosas ginecológicas y extraginecológicas. Las modificaciones fisiológicas ya conocemos, los cambios que existen desde que la mujer nace hasta la posmenopausia, y también en situaciones especiales existen cambios en la microbiota vaginal. Y el uso de métodos contraceptivos también facilita las modificaciones en la microbiota o microbioma vaginal. Yendo al tema que nos ocupa, este problema ya desde hace tiempo se está estudiando, y en un estudio publicado en el año 90 que comparó, digamos, mujeres que utilizaban métodos de anticonceptivos combinados y versus mujeres con DIU, observaron que las mujeres que usaban anticonceptivos orales tuvieron más episodios de infección por clamidia en comparación con las usuarias de DIU. Y a su vez, las mujeres con DIU tuvieron más episodios de vaginosis bacteriana en comparación con las que usaban anticonceptivos hormonales. En otro estudio publicado en el 97, que comparaba anticonceptivos hormonales versus preservativos, notaron un efecto protector con el uso de anticonceptivos hormonales, protector para vaginosis bacteriana, mientras el DIU no mostró asociación con vaginosis. En estudios más actuales, como el de Brooks, que estudiaron, si bien es un estudio retrospectivo, pero una serie de más de 600 mujeres, observaron que las usuarias de anticonceptivos hormonales tenían más probabilidades de ser colonizadas con lactobacilos productores de agua oxigenada versus usuarias que usaban preservativos, mientras que las que usaban medroxiprogesterona no vieron estos cambios. En un estudio de Achilles, vieron que la prevalencia de vaginosis bacteriana aumentaba en mujeres usuarias de DIU con cobre, y no observaron diferencias en las que usaban otros métodos hormonales, como inyectables o subcutáneos. Quedan 2 minutos, Miguel. Bueno, este estudio de Foch mostró mayor colonización con Cándida, y otro estudio que comparó mujeres, que usaban DIU de cobre, anillos vaginales o parches sobre 153 mujeres, la incidencia de bebé de vaginosis fue del 37% en usuarias de DIU versus un 19% en las usuarias de anticonceptivos orales o parches. Es decir, que tenían un cierto efecto protector el uso de anticonceptivos hormonales. ¿Cuál es, digamos, el mecanismo por el cual la anticoncepción hormonal tiene un efecto protector de la eubiosis? Por un lado, mantener el grosor del epitelio, permitir el depósito de glucógeno, permitir la colonización de microbiota dominada por lactobacilos, y también esta facilitación a la conversión a ácido láctico. Los anillos vaginales, hay algunos estudios que mostraron que también facilitan la eubiosis y tiene un efecto protector para vaginosis bacteriana. En cuanto al DIU hormonal, se vio que en algunos estudios aumenta la presencia de vaginosis bacteriana al comienzo, y después, en los últimos años, candidiasis vulvovaginal. Y un estudio interesante que se hizo en un modelo babuino, que es un mono, se observó en las usuarias de DIU hormonal una persistencia más prolongada de clamidia. Esto no se observó en mujeres, pero sí es interesante mostrar. Este estudio de Donders también muestra un aumento temporal de la tasa de vaginosis y vaginitis aeróbica al comienzo del uso,
y después aumenta significativamente la de Cándida. Este estudio de Paulo Giraldo, un colega de Brasil, muestra algunos cambios en el pH en la respuesta inflamatoria con el uso del SIU. Y con los liberadores de cobre hay varios estudios que muestran la mayor presencia de vaginosis, aunque hay algunos que no observaron este efecto. Bueno, este no lo voy a mostrar por cuestión de tiempo, después lo podemos comentar, pero este estudio, para finalizar, es el estudio ISALA, un estudio publicado el año pasado, donde colaboraron o participaron Gilbert Dondet, un colega belga, que es un ginecólogo que estudia la microbiota vaginal y todas las infecciones. Fue un estudio de autotoma de mujeres voluntarias, la mayoría sin síntomas de infección. Ellos clasificaron al microbioma en distintos módulos o taxones. Clasificaron en 4 tipos: el Crispatus, Gardnerella, Bacteroides y Prebotelas, y los hallazgos más importantes fue que el módulo Gardnerella se asoció con una fase folicular temprana, con síntomas de bulbo o de infección vaginal, con tener múltiples parejas, con uso de DIU hormonal y a su vez un efecto negativo con el uso de anticonceptivos combinados y vacunación previa para HPV. El módulo Prebotela se asoció con menopausia y fase folicular del ciclo menstrual. El módulo Crispatus se asoció con el uso de copa menstrual, a diferencia de lo que uno podría presuponer, por ahí más contenido anaerobio. Sin embargo, ellos observaron esto. Bueno, hubo también diferencias con respecto a la alimentación, y con respecto al SIU, con el módulo Gardnerella se asoció. Esto es un efecto temporal, y con el tiempo colonización con Cándida, que viene, digamos, a ratificar un poquito lo que se comentó anteriormente. Esto es una revisión reciente sobre métodos anticonceptivos y microbioma, y termino con esto. Dice que los datos de los estudios de buena calidad de contracepción hormonal de acción prolongada solo con gestágeno, incluido el implante e inyectable, no alterarían la microbiota. No existe evidencia sólida que el uso de anticonceptivos hormonales orales esté asociado con alteraciones de la microbiota y mayor riesgo de ITS. Existen datos limitados sobre el efecto de los anillos vaginales en el entorno mucoso y muestran efectos contradictorios, porque se comenta que los anillos pueden generar una respuesta inflamatoria y alteraciones o microulceraciones de la mucosa vaginal. Bueno, y el inicio del dispositivo intrauterino puede, digamos, estar asociado a vaginosis bacteriana, y no así aparentemente con el SIU. Lo que ya dijimos, como conclusiones, es crucial comprender, digamos, el tema de la composición y funcionamiento de la microbiota vaginal. El estudio de la microbiota vaginal mediante biología molecular está revelando una amplia variedad en el microbioma y una alta complejidad en su composición. Nosotros tenemos que tener en cuenta la diferencia entre colonización e infección y no tratar la colonización. Los estrógenos desempeñan un papel clave como favorecedor de la eubiosis. Los anillos vaginales, al igual que cualquier cuerpo extraño, tienen potencial de influir sobre la microbiota, ya sea al introducir bacterias exógenas o proporcionar una superficie para la adherencia de las bacterias endógenas que forman las biopelículas. Aunque los datos disponibles son limitados, no parece haber evidencia que la anticoncepción intrauterina altere la composición de la microbiota, y cualquier desviación de la microbiota vaginal saludable aumenta la susceptibilidad de las mujeres a padecer o adquirir una infección por HIV. Y es importante a la hora, digamos, de encarar la anticoncepción, tener en cuenta algunos de estos principios que ya comentamos, pero ofrecerle a las pacientes siempre lo mejor, lo que menos le haga daño. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Como siempre, es muy lindo escucharte. Disculpen que me prolongué en el tiempo. Ahora va
la presentación de la doctora Teresita Rojas, que puede ir compartiendo pantalla mientras que la presento. La doctora Teresita Rojas es Fellow de la Sociedad Americana de Patología Cervical y Colposcopía desde el año 2000, profesora y coordinadora académica ante la Universidad Nacional Autónoma de México del Diplomado del Colegio Nacional de Docencia e Investigación en Colposcopía del 2004, fundadora del Colegio Nacional de Docencia e Investigación en Colposcopía desde el 2007, y es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Iberoamericana de Vagina y Vulva. Un placer presentarte, Teresita. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias a todos, en especial a Claudia, por esta amable invitación para participar en este curso. Me toca hablar de un tema que lo vemos con mucha frecuencia, ¿no? Que es el herpes genital y qué hago si recurre. Vale, entonces, como les decía, vamos a hacer un análisis desde puntos generales. Primero, justamente pues que es una infección de transmisión sexual. Voy a tratar, no sé si ven una barra en la parte superior, quiero quitarla. No, vemos No, perfecto se ve. nosotros. ¿Sí se ve bien la presentación? Perfecto. Sí, Bueno, perfecta. y comentaba de que debe haber contacto de secreciones para que se realice el contagio por el herpes. Obviamente están reconocidos el herpes simplex tipo 1 y el herpes tipo 2 como causantes de esta enfermedad. El herpes simple 1 siempre estaba relacionado más con infecciones de la cintura hacia arriba. Sabemos que desde hace muchos años esto no es así, ya que también lo vemos en el herpes genital, que antes era solamente caracterizado por la presencia de herpes simple tipo 2. Sabemos que del 85 al 90% de estas infecciones no son diagnosticadas tempranamente, y esto va a ser el parteaguas para que se vuelvan recurrentes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tenemos que tener en consideración también que el herpes duplica o incluso triplica el riesgo de adquirir HIV. Por lo tanto, debemos tener siempre en mente el estar valorando a nuestros pacientes y haciendo pruebas diagnósticas de HIV. Y yendo ya a nuestro tema, ¿qué pasa con el tipo de lesiones? Pues provoca lesiones genitales que pueden ser autolimitadas, pero lo más importante, pueden ser recurrentes. Estas lesiones autolimitadas evidentemente tienen mucho que ver con el sistema inmune del huésped, y las recurrentes va a tener mucha relación con el que no se diagnostican tempranamente, que ya vimos que son la mayoría de las lesiones. ¿Por qué? Porque si no empezamos un tratamiento desde la aparición de la enfermedad, es más probable que se vuelvan recurrentes. ¿Qué sabemos? Hay más prevalencia en el grupo etario de 15 a 49 años. El 13% de esta población puede ser positivo al herpes simple. En el embarazo, pues puede generar una hepatitis fulminante o puede generar la transmisión neonatal, que puede ser bastante negativa para el bebé, y también es común que lo veamos en grupos de niños, que finalmente ellos es más posible que tengan más bien herpes tipo 1. ¿Cómo va la sintomatología? Sabemos que el cuadro clínico puede ser variable. Puede ser gente que sea completamente asintomática, que va por la vida incluso infectando más personas justamente porque nunca se ha enterado que tienen esta enfermedad. O puede ser un cuadro tan agresivo y tan aparatoso que los puede tener prácticamente en cama ocasionalmente. ¿Por qué sucede esto? Porque a veces las pacientes pueden tener lesiones como la que aparece a su izquierda, en la que ellas inicialmente consideran que la aparición del ardor, que es uno de los principales síntomas iniciales, el ardor pueden relacionarlo con que usaron alguna ropa justa, con que usaron tanga, el tipo de la ropa interior. Entonces, lo primero que sospechan ellas es que tienen una rosadura por contacto. Ya posteriormente, pues ven que puede haber comezón, la aparición de vesículas, de úlceras y algo muy importante, el dolor. Aquí cabe hacer mención que hay pacientes que inician con dolor, no necesariamente, y este dolor es justamente urente. Por eso es que lo relacionan con la rosadura con la ropa. Este dolor, pues les decía yo, puede ser muy importante. ¿Y qué nos está indicando prácticamente esto?
El virus herpes actúa a nivel nervioso como los ratones sobre el queso. Van royendo prácticamente las fibras nerviosas de tal manera que lo desmielinizan. ¿Y qué sucede? Que bueno, se puede convertir en una enfermedad latente porque se establece dentro de los ganglios sacros y hay manipulación de las vías de muerte celular, utilizan el metabolismo celular, el mismo virus, y alteran los datos de señalización celular. Entre otras cosas, bloquean la presentación a linfocitos T. Y tenemos que saber qué hace que se active la enfermedad una vez que ya hubo desaparición de la misma o remisión de los síntomas. ¿Qué hace que se reactive nuevamente? ¿O qué hace que se mantenga activa? Primero, la exposición al sol. Esas personas que acostumbran a solearse mucho o simplemente en las caminatas largas, pues hay una exposición al sol, lo que hace que aumente la temperatura corporal. Evidentemente, cuando hay fiebre, independientemente de la etiología. A veces el ejercicio extremo, que también aumenta la temperatura, pues va a ser otra causa de que haya nuevamente aparición de lesiones. Y hay algo que es muy curioso, que es las recidivas o recurrencias relacionadas con el ciclo menstrual. Hasta el momento no hay ningún estudio que haya encontrado alguna causa real, ¿no? No hayan encontrado modificación en las concentraciones de ninguna hormona en particular. Realmente es así como una coincidencia que vaya con el ciclo menstrual. Algo de lo que siempre se habla es del estrés y mencionan mucho el estrés emocional. Las mujeres pues siempre ahí pensando, no sé, en la familia, en los hijos, las relaciones, etcétera, pues aumentan su nivel de estrés, lo cual genera inmunosupresión, y al haber inmunosupresión, obviamente, pues favorecemos que el virus siga su camino. También los procedimientos quirúrgicos, el ser sometidas a cualquier tipo de cirugía, produce una inmunosupresión generalizada que permite que el virus nuevamente se manifieste y genere sintomatología. Este es un diagrama que nos muestra la superficie de la piel con diferentes lesiones, y algo interesante es que normalmente el virus ataca solamente el plexo sacro, por eso las manifestaciones se presentan en la misma área repetitivamente. Las lesiones vuelven a aparecer una y otra vez en las mismas zonas. Aquí vemos los virus en diferentes etapas y cómo van afectando las fibras nerviosas hasta generar lesiones en la piel. Entonces, si queremos hablar exclusivamente de recurrencia, tenemos que pensar qué tan recurrentes son las lesiones causadas por los diferentes tipos. El tipo 1 produce una disminución, produce una recurrencia que puede ser menor del 50%. Sin embargo, el herpes tipo 2 puede provocar recurrencias que son del 80%. Por eso es que nuestras pacientes que no son diagnosticadas en las primeras 48 horas tienen más probabilidad de que estas lesiones progresen y sean recurrentes. Y ya mencionamos, ¿no?, que muchas pacientes lo primero que piensan es que tienen rosaduras o cualquier otra sintomatología, porque la sintomatología es un poco inespecífica para ellas, ¿no? Algunos lo relacionan incluso con picaduras de insectos, pero más en esta área con rosaduras por la ropa. Los tratamientos. Sabemos que el tratamiento base siempre son análogos de guanocinas, es lo que conocemos desde todo el tiempo. Y aquí vamos a ver un poquito el tipo de tratamientos. Vamos a hablar de tratamientos en la primoinfección, tratamientos en las recurrencias y un tratamiento para disminuir completamente la posibilidad incluso, no solo de recurrencia, sino la probabilidad de reinfección o estar contaminando a la pareja sexual. ¿Cuál es la variación si consideramos que vamos a estar usando todo el tiempo aciclovir o valaciclovir o famciclovir? Va a ser la dosis. En una primoinfección, que la mayoría de las veces no son detectadas o las diagnosticamos tardíamente después de esas 48 primeras horas, se usa dosis de 400 miligramos cada 8 horas durante 7 días.
El valaciclovir se usa 1 gramo cada 12 horas durante el mismo tiempo, o el famciclovir 250 miligramos cada 8 horas por 7 días. Pero lo que nos interesa saber realmente es qué hacer en las recurrencias. Este tratamiento ya lo tenemos muy conocido, lo hemos visto y demás. Pero, ¿qué hacer en las recurrencias? Pues volvemos a los mismos medicamentos. Seguimos con los análogos de la guanosina, que son aciclovir, valaciclovir y famciclovir nuevamente. La diferencia es que vamos a usar dosis diferentes. Si pensamos en aciclovir, vamos a usar 800 miligramos cada 12 horas durante 5 días en caso de recurrencia. O puede ser 800 miligramos cada 8 horas, solamente 2 días. Aquí debemos de ser muy insistentes en las pacientes de el momento ideal para iniciar el tratamiento. Cuando hablamos con ellas, algunas dicen, bueno, es que yo sentí como una rosadura, hay quienes sienten hipertermia localizada, hay quienes sienten ardor, hay quienes inician con dolor, que muchas veces lo refieren no solamente como urente, sino como un dolor transitivo que incluso va desde la vagina hasta prácticamente la región del ciático. Entonces, debemos insistir en ellas en que el tratamiento para las recurrencias debe iniciarse al momento que empieza el primer síntoma que ellas reconocen. Y puede ser que sean pacientes que tengan lesiones como estas, que frecuentemente se ve acompañado de aumento en el flujo vaginal, que vuelve a ser un flujo blanquizco. Y en estos casos, como en el anterior, bueno, son pacientes que a veces solamente mencionan ardor, otras ya inician con el dolor más importante. En este caso, si usamos valaciclovir para evitar la recurrencia o disminuir la recurrencia, tenemos que usar valaciclovir de 500 miligramos cada 12 horas por 3 días o de 1 gramo una vez al día por 5 días. Si pensamos en el famciclovir, usamos 1 gramo 2 veces al día solamente durante un día. Si usamos 500 miligramos, se puede usar uno solamente de 500 miligramos y después agregar de 250 miligramos cada 12 horas por 2 días. Entonces, si usamos famciclovir de 500 miligramos, nos vamos a ir a un tratamiento de 3 días. Y si usamos de 125 miligramos, que lo estaremos administrando cada 12 horas, el tratamiento debe ser por 5 días. ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, disminuye la frecuencia de las recurrencias este tratamiento hasta el 70 u 80% cuando usamos un tratamiento supresivo. Y nuevamente diríamos, bueno, ¿cuál es este tratamiento? Finalmente son los mismos superhéroes. Seguimos manejando el aciclovir, el valaciclovir, el famciclovir a dosis diarias, diariamente durante a veces una semana, hay quien se prolonga hasta 2 semanas. Pero, ¿qué cambio va a generar en la mujer? No es lo mismo la paciente que ya vimos con una lesión única a una mujer que acude con todas estas lesiones. Que como anécdota, esta es una paciente que llegó a la consulta usando jeans ajustadísimos y me sorprendió que decía que solamente había estado un poco incómoda por la noche. Al hacer la anamnesis, fue una paciente de primera vez, pues me di cuenta que usaba drogas, era artista de una obra de teatro y justo en esa obra hacían desnudos. Entonces, pues ya llegó al contagio, obviamente, entre todos los compañeros. Y bueno, estas son las únicas armas que tenemos accesibles para estos casos de infecciones. Tenemos que considerar otro nuevo punto. Ahora cada vez hablamos más de la inmunomodulación, de la biota vaginal y demás. La biota vaginal en este caso no está mencionada, porque lo que sí hemos visto o está reportado es el uso de inmunomoduladores. ¿Cuál sería un inmunomodulador? Esta es una revista que habla de virus e interferón desde el 2002, pero se ha visto en informaciones recientes que el pidotimod es un medicamento inmunomodulador que va a mejorar la respuesta innata. Y al mejorar la respuesta innata va a favorecer la liberación de interferón y sobre todo se usa en dosis de 800 miligramos cada 12 horas durante 20 días con un descanso de una semana y repiten el tratamiento 800 miligramos cada 20 días durante 3 meses.
Los inmunólogos consideran que es importante que se maneje durante 3 meses porque da un fenómeno de inmunorregulación. Utilizado durante menos tiempo, esto no funciona así. Y para concluir un poquito más en menos tiempo, quiero comentarles que como conclusiones pues tenemos, evidentemente es una infección de transmisión sexual que tiene una recurrencia altísima dependiendo del tipo de herpes. Si es el tipo 1, va a tener una recurrencia del 50%, si es tipo 2, del 80%. Establece una latencia en los ganglios sacros por la desmielinización, entre otras cosas, porque ya vimos que bloquea ahí algunos mecanismos celulares y eso provoca que el virus se inmortalice en esas zonas, por lo cual, perdón, las lesiones van a ser repetitivas siempre en la misma zona. Es más frecuente en la mujer que en el hombre. Su activación va a depender de diferentes factores, como es la exposición al sol, la hipertermia, la enfermedad cualesquiera que sea, porque va a provocar una inmunosupresión, el periodo menstrual, que ya vimos que no existe reportada alguna modificación en hormonas, pero sí hay coincidencia de pacientes que llegan a tener incluso de 10 a 12 recurrencias anuales. Eso además les genera estrés emocional y el mismo estrés emocional hace que continúe el ciclo. El exponerse a cirugías del tipo que sean también favorece que tengan más recurrencias. Los medicamentos de elección, tanto para infección primaria como para recurrencias y terapia supresiva, son, ya vimos, el aciclovir, el valaciclovir y famciclovir. Las dosis va a depender de la etapa en la que estemos trabajando, y hay que tener en cuenta que una nueva alternativa pueden ser los inmunomoduladores. Todavía faltan estudios al respecto, pero pueden ser una muy buena opción, sobre todo si ya sabemos, ¿no?, que el sistema inmune es fundamental en la mayoría o en todas las enfermedades. Esta no es la excepción. Y para terminar, solamente un comentario. Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta y ahora me he atrevido a hacerlo. He pensado en voz alta porque sé que estoy entre amigos. Y obrigada, muchas gracias y aquí me tienen a la orden. Muchas gracias, Teresita. Impecable la presentación, impecable con el tiempo. Gracias. Gracias. La próxima presentación es candidiasis y vaginosis recurrente a cargo del doctor Adrián Orsini, que puede ir compartiendo la pantalla mientras lo presento. El doctor Adrián Orsini es médico especialista en obstetricia y ginecología, es consultor en el consultorio de infecciones de infecciones en ginecología y obstetricia del Hospital General de Agudos José Pena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es presidente de la Asociación Argentina para el Estudio de Infecciones en Ginecología y Obstetricia y Control de las Enfermedades de las Infecciones de Transmisión Sexual, y es subdirector de la carrera de médico especialista en Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Un placer presentarlo, doctor Orsini. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Me han pedido en esta oportunidad que hable de 20 minutos escasos de un tema que podría llevar para toda la tarde, ¿no? Vaginosis bacteriana recurrente y candidiasis vulvovaginal recurrente. Yo lo que quiero hacer, más que todo hincapié en la importancia de hacer diagnóstico de estas patologías, ¿sí?, al momento de considerarlas recurrentes. No es infrecuente ver en el consultorio pacientes que vienen argumentando que llevan ya 3 años de una candidiasis recurrente y que todos los antimicóticos han fallado, y cuando uno les solicita, bueno, ¿y qué estudios te realizaron? ¿Qué estudios te pidieron? ¿Cómo se hicieron? No tiene nada. Yo iba a la ginecóloga y me decía, usted tiene una candidiasis, y me daban un antimicótico, y es altamente probable que esas pacientes, más de uno de esos episodios de vulvovaginitis no correspondiesen con una candidiasis o con una vaginosis, sino que fueron desacertadamente realizados al azar. Entonces, lo más importante que yo quiero destacar en esta pequeña charlita es precisamente eso, la importancia de hacer diagnóstico de las infecciones para considerarlas verdaderamente que se traten de episodios de recurrencia y como tal tratarlas.
Bueno, debido a que no funcionó mi presentación, el maestro tecnológico Daniel me va a ir pasando eso, grande maestro. Bueno, muchas gracias. No hay peor cosa que un bruto con inquietudes y peor con inquietudes tecnológicas. Yo me dedico a operar gente, después no sé qué hice con la presentación y no se puede pasar. Pero por suerte Daniel me las va a ir pasando y vamos a ir viéndolas. Bueno, arranquemos con vaginosis. Esta es una de las más prevalentes, si no la más prevalente de todos, y sobre todo porque es una infección endógena. Ronda el 20 al 30% de las infecciones endógenas del tracto genital inferior, pero incluso hay trabajos que hablan de más de un 50%. Nosotros en el Hospital de Agudos José María Pena rondamos el 23% aproximadamente. Siguiente. Y esto es lo que yo quiero destacar, la posibilidad de hacer diagnóstico a los pies del paciente. Si bien el gol estándar son los criterios de Nugent, poder hacer los criterios de Amsel nos lleva menos de un minuto y hacemos diagnóstico de vaginosis bacteriana a los pies de la paciente. ¿Sí? Un pH elevado, una prueba de aminas positiva y la posibilidad de hacer una microscopía en fresco, observando la presencia de Q-cells o células clave, células diana, células guía, como las quieran traducir, ya nos hace diagnóstico de vaginosis y verdaderamente estamos en presencia de una de ellas y más de 4 episodios de vaginosis al año ya nos está hablando de vaginosis bacteriana, con lo cual es muy importante, ¿sí?, hacer diagnósticos junto a la paciente, repito una vez más, con algo que es muy sencillo de realizar. Siguiente. Ahí vemos en esta fotografía lo mismo la anterior, pero que en la microscopía, en fresco, la anterior y esta con tinción de Papa Nicolau, ¿sí?, pueden verse las Clucel, que son células epiteliales planas obtenidas por descamación, cuyos límites están deformados por la presencia del componente GAM, de la flora GAM, ¿sí?, Gammarella, arenovio, micoplasma, uraplasma. O sea, lo que tenemos que ver es esta suerte de milanesitas que se observan, ¿sí?, que son las denominadas Clucel, y que nos hacen diagnóstico de vaginosis bacteriana. Cito también lo de la tinción de Papa Nicolau porque el patólogo nos puede informar la presencia de Clucel y esto también es válido para el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Siguiente. Bueno, y el tratamiento del episodio único puede hacerse con cualquiera de estas drogas, todas las conocemos, metronidazol tanto local como oral, clindamicina tanto local como oral, y de segunda elección, tinidazol, secnidazol. Yo de todos estos me quedo más con clindamicina en óvulos de 100 miligramos por 7 noches, porque primero que tiene un espectro mucho más amplio que el metronidazol, que tiene un espectro muy reducido solo a ciertas cepas de bacterias anaerobias, pero además la clindamicina tiene un efecto inmunomodulador que mejora la respuesta inmune local, con lo cual es mucho más útil no solamente en el tratamiento del episodio agudo, sino también en la prevención de la recurrencia. ¿Sí? Si quieren, también se le puede agregar una aminopenicilina con inhibidor de beta-lactamasa, como sería amoxicilina clavulánico, y también sería muy útil para el tratamiento de bacterias anaerobias. Recordemos que es un fármaco de amplio espectro, con lo cual tendríamos que dejarlo solamente limitado a cuando no podemos obtener un efecto terapéutico deseable con los fármacos que normalmente utilizamos. Pero cualquiera de estos medicamentos que utilicemos nos van a servir para hacer tratamiento del episodio, ¿sí?, agudo de vaginosis bacteriana. Siguiente. Ahora bien, aproximadamente el 30% de las pacientes que vamos a tratar adecuadamente con estos regímenes, ¿sí?, van a tener una recurrencia de los síntomas en los 3 meses siguientes. Y casi la mitad de ellas puede llegar a tener una recurrencia en el transcurso de un año. Esto tiene que ver con, por un lado, el tipo de microbiota vaginal que tiene la paciente. Ustedes saben que se han clasificado en 5 tipos de microbiota diferentes, entre las cuales la tipo 4 tiene menor cantidad de lactobacilos o de especies de lactobacilos y mayor cantidad de gérmenes anaerobios que facilitan de alguna manera la posibilidad de que aparezcan episodios de vaginosis bacteriana. Pero también hay factores de riesgo como el uso de DIU de cobre, que ya había mencionado Miguel Pili, o el abuso de duchas vaginales, o el tabaquismo, que son conductas que pueden favorecer, ¿sí?,
la recurrencia de vaginosis bacteriana y que siempre tenemos que tratar de modificar esos hábitos para que más allá del tratamiento antimicrobiano podamos lograr una disminución de los episodios de vaginosis. Siguiente. ¿Y qué pasa con la pareja sexual? Bueno, se ha visto que tanto la pareja sexual masculina como femenina de nuestra paciente puede llegar a tener colonización con los microorganismos que forman parte de la vaginosis bacteriana, de esta flora GAM, ¿sí? Pero no se ha demostrado que el tratamiento de la pareja varón, ni siquiera de la pareja mujer, ¿sí? Puedan disminuir los episodios de recurrencia en nuestra paciente. Solamente estaría indicado el tratamiento de la pareja mujer en el caso de que ésta también tuviera una vaginosis bacteriana clínica o no clínicamente manifestada, ¿no? Pero no estaría indicado el tratamiento de la pareja sexual, ya sea hombre o mujer, para reducir las recurrencias, ¿sí?, de la vaginosis bacteriana en nuestra paciente. Siguiente. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, el tratamiento de la vaginosis como episodio único ya lo conocemos todos, es sencillo. Podemos usar el metronidazol por vía oral, 500 miligramos cada 12 horas, 7 días, o bien, como les dije antes, me parece mucho más efectiva la clindamicina en óvulos de 100 miligramos durante 7 noches, con lo cual eso queda, digamos, el cuadro ya curado. Ahora, en el caso de recurrencia, esto es de más de 4 a 6 episodios por año, bueno, hay algunos trabajos que afirman que lo ideal sería hacer cualquiera de los regímenes recomendados con metronidazol, con clindamicina, y después utilizar metronidazol local, tanto en gel como en óvulos de 500 miligramos, 2 veces por semana durante 6 meses. Y eso reduciría la posibilidad de aparición de nuevos cuadros de vaginosis bacteriana. También se ha descrito que luego del tratamiento con metronidazol oral por 7 días podemos utilizar un régimen de 600 miligramos de borato de sodio, de ácido bórico, durante 21 días y después seguir, ¿sí?, la terapia supresiva con 2 veces por semana con metronidazol. Yo les recomiendo siempre que cualquier régimen que utilicen tanto para vaginosis recurrente como para candidiasis recurrente nunca sea por menos de 6 meses. Es muy frecuente ver que dan, bueno, toma un metronidazol, un fluconazol por un mes y vemos qué pasa. No, eso no sirve para nada. Eso sirve para reducir el número de microorganismos que son sensibles, muy altamente sensibles a ese antimicrobiano o a ese antimicótico, y después que las cepas que son resistentes sean las encargadas de generar los nuevos episodios de recurrencia en la paciente. Siempre el tratamiento es por lo menos por 6 meses. El ácido bórico es antibacteriano, es antifúngico, también es antiviral y es muy útil en la vaginosis bacteriana, mucho más en la candidiasis vulvovaginal, pero se ha ensayado en vaginosis bacteriana y es muy útil. Ahora, ¿tenemos otras opciones? Sí. ¿Podemos utilizar los óvulos con ácido láctico? Sí, y estos son muy útiles. ¿Por qué? Porque acidifican el medio vaginal y no permiten que aquellas bacterias que crecen y desarrollan y se reproducen a pH más elevados, más alcalinos, puedan hacerlo. ¿Cómo se utilizan estos óvulos? Bueno, cuando nosotros utilizamos el tratamiento, por ejemplo, con metronidazol por vía oral durante una semana, para el tratamiento del episodio de vaginosis, además le agregamos un óvulo de ácido láctico, ¿sí?, intravaginal durante toda esa semana. Y después, para prevenir las recurrencias, damos 3 óvulos, uno por noche, durante 3 días posteriores a cada finalización del sangrado menstrual. ¿Y cuánto? Durante por lo menos 6 meses. Y con eso hay una reducción, ¿sí?, en la posibilidad de que haya nuevas recurrencias de vaginosis bacteriana. Probióticos, sí, también pueden utilizarse los lactobacilos, pero mucho cuidado, porque en realidad para que un lactobacilo utilizado en forma local pueda ser útil, tiene que tener la capacidad de formar biopelículas, de formar biofilm en la mucosa vaginal o cervical, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si el lactobacilo queda flotando, por decirlo de alguna manera, en la vagina, es eliminado, y si no forma una biopelícula no va a desplazar
al componente GAM y no va a evitar las recurrencias de vaginosis bacteriana. Los probióticos pueden utilizarse 1 o 2 veces por día durante 5 a 10 días, conjuntamente con el tratamiento del antimicrobiano que estamos indicados, y después pueden dejarse 3 veces por semana durante el primer mes y después 1 vez por semana en los siguientes meses hasta completar los 6 meses. Y son muy útiles, pero siempre recuerden que el probiótico, el lactobacilo, va a ser mucho, mucho más útil, ¿sí?, si lo damos con un antimicrobiano, sobre todo para tratar el episodio agudo, que si lo damos en forma aislada, ¿sí? Después también se están ensayando fármacos disruptores de la biopelícula de Floragam, ¿sí? Como el TOL 463, que se están haciendo trabajos comparativos con antimicrobianos utilizados de rutina contra la vaginosis bacteriana, como el metronidazol, y aparentemente con buenos resultados, con lo cual es probable que en un futuro también estemos utilizando este tipo de fármacos. Quiero aclarar que el borato de sodio que habíamos mencionado anteriormente también es muy útil como disruptor de la biopelícula, o sea, es un fármaco antibiopelícula, con lo cual es muy útil en eso, ¿sí? ¿Qué pasa con el gel de sacarosa? Hay numerosos trabajos que también se han publicado en comparación de gel de sacarosa con metronidazol local, tanto en gel como en óvulos, y se ha visto que tienen el mismo efecto antimicrobiano, pero con la ventaja de que los microorganismos no desarrollan resistencia contra el gel de sacarosa como sí lo pueden hacer contra el metronidazol, con lo cual es una opción muy útil también para la vaginosis bacteriana. ¿Qué pasa con el cloruro de decualinio? Esto es generalmente lo que se está empezando a ver. Hay muchos trabajos ya publicados, no tanto aquí en la Argentina, que no se le ha dado mucha importancia, pero sí en el resto de Latinoamérica y en los países en donde se comercializa el cloruro de decualinio, si se vende en comprimidos vaginales de 10 miligramos, ¿sí? Y se utiliza 1 por noche durante 6 noches para el tratamiento del episodio agudo. Puede utilizarse conjuntamente con un antimicrobiano como el metronidazol o la clindamicina por vía oral, y después pueden dejarse 1 o 2 comprimidos de cloruro de decualinio por semana durante siempre nunca menos de 6 meses, perdón. Y algo muy interesante, y esto sí es verdaderamente todavía es experimental, pero que es muy interesante en la vaginosis recurrente, es el trasplante de microbiota vaginal. Esto es de una donante con una microbiota vaginal habitual, con predominio de lactobacilos, ¿sí?, trasladarlo a pacientes que tienen vaginosis bacteriana recurrente. Y esto para mí es lo que tiene más lógica de todo, porque ustedes piensen que si ustedes dan un probiótico, dan una sola especie de lactobacilo, que además tiene que formar una biopelícula, que además tiene que adaptarse y no competir con los lactobacilos locales. Y la microbiota vaginal no está compuesta por una sola especie de lactobacilos, es una biocomunidad, es un ecosistema, de manera tal que lo que nosotros necesitamos es que aparezcan 5, 10, 15, 20 especies de lactobacilos distintos que estén ahí colonizando la vagina y que estén de alguna manera no permitiendo, ¿sí?, las recurrencias de la vaginosis bacteriana. Razón por la cual yo le tengo mucha fe en el futuro a esto de los trasplantes de microbiota vaginal. Todavía una vez más, aclaro, es experimental, pero es algo bastante interesante. Bueno, siguiente. Y pasemos a la candidiasis vulvovaginal. Hay muchas hermosas y discutidas publicidades, por lo menos aquí en la Argentina, en donde alguna señorita va a la ginecóloga y la ginecóloga le pregunta qué le pasa, le dice, bueno, me pica, me arde, me molesta, y sin revisarla, la ginecóloga le dice, tenés una candidiasis vulvovaginal, y ahí nomás le da un fluconazol y la niña se va contenta por la vida con su fluconazol en el bolsillo porque sabe que va a estar curada a partir de una candidiasis vulvovaginal que realizó la ginecóloga con solo mirarla a su rostro. Bueno, eso no debería ocurrir nunca en ninguna oportunidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es ver verdaderamente si existe candidiasis vulvovaginal, porque hay un enorme sobrediagnóstico. El prurito vulvovaginal, que es el síntoma cardinal de la candidiasis vulvovaginal, sirve para predecir entre el 30 y el 35% de las candidiasis vulvovaginales. Esto es,
de cada 10 mujeres que consultan por prurito vulvovaginal, si nosotros no la revisamos y le damos un antimicótico, por lo menos a 7 de ellas estamos tratando de forma inadecuada, ¿sí? Entonces, por favor, hacer diagnóstico de candidiasis, por lo menos con una microscopía en fresco, como para verdaderamente verificar que haya elementos micóticos y que no sea o una lactobacilosis, una vaginosis citolítica, una vulvovaginitis alérgica, etc. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con esto. Siguiente. Y no es tan difícil hacer el diagnóstico. De igual manera que hacíamos diagnóstico de la vaginosis bacteriana a los pies de la paciente, aquí también hacemos una medición de pH que habitualmente, si no desplaza al lactobacilo y convive con él, es un pH normal. La prueba de aminas es negativa porque no hay anaerobios mandando aminas volátiles para arriba, salvo que haya una combinación de candidiasis con vaginosis. Y en la microscopía vamos a ver la presencia de blastoporos, de pseudohifas de cándida, ¿sí? Y el cultivo lo dejaríamos simplemente para diagnosticar género y especie y eventualmente hacer un antimicrograma en el caso de falla terapéutica o de candidiasis recurrente que no responda a tratamientos habituales. Siguiente. Todo esto lleva menos de un minuto. Este es el hermoso flujo de cándida, de candidulvaginitis candidiásica con grumos hermosos que quisiéramos encontrar en toda candidiasis vulvovaginal de una paciente que lee los libros, pero esto es más o menos el 20% de las manifestaciones macroscópicas de la candidiasis vulvovaginal. La mayoría de las veces hay un flujo inespecífico, como mucho espeso, cremoso, y de ninguna manera permite hacer diagnóstico la macroscopía. De ahí la importancia de examinar a la paciente con un microscopio al lado. ¿Sí? Siguiente. Miren qué belleza. Esto parece un dibujito hecho a lápiz, pero no. Esta es una fotografía de las tantas... Perdón, Adrián, minutos. Dale. Bueno, de las tantas fotografías que pueden observarse, ¿sí? Cuando uno mira el microscopio. O sea, el diagnóstico es sencillísimo, se ven las pseudodifas y el diagnóstico. Bien, el siguiente. Bueno, antes de iniciar un tratamiento vamos a tener que considerar primero si estamos ante un episodio esporádico o uno más dentro de una recurrencia, con lo cual previamente vamos a tener que ver si los episodios anteriores fueron hechos por sospecha clínica o bien a través de, no sé si un laboratorio, pero por lo menos que se hayan podido ver al microscopio, ¿sí? Y a veces es importante descartar, si bien esto no es lo que ocurre generalmente, si no hay una patología de base en una candidiasis recurrente, como por ejemplo puede ocurrir con una diabetes descompensada o con un VIH con bajos recuentos de CD4, etcétera, porque si no solucionamos la patología de base, por supuesto, no vamos a terminar de prevenir las recurrencias. En el caso de que no responda a la candidiasis, bueno, ahí sí tendríamos que identificar género y especie, y quiero recalcar una mil veces más, que la mayoría de los fracasos terapéuticos se debe más a errores diagnósticos que a una verdadera resistencia antimicrobiana. Siguiente. Bueno, los regímenes antimicrobianos que utilizamos para los episodios únicos de candidiasis los conocemos todos. Pueden ser orales o vaginales, ¿sí? Y generalmente cuando estamos en una paciente inmunocompetente, sin ninguna patología de base, con un episodio único, cualquiera de estos regímenes que utilizamos siempre tienen una efectividad terapéutica excelente. Siguiente. Ahora, qué bien, ¿qué pasa con la candidiasis recurrente? Bueno, el régimen óptimo no está bien establecido. Lo que nosotros sabemos es que podríamos utilizar durante 10 a 14 días un tratamiento con azoles, seguido de un régimen de mantenimiento por 6 meses y nunca por menos de 6 meses. ¿Sí? O sea, podemos hacer, por ejemplo, fluconazol un día 1, 4 y 7 y después seguir con fluconazol con una dosis de mantenimiento semanal, ¿sí? También podríamos utilizar la vía vaginal con clotrimazol 500 miligramos una vez por semana durante 6 meses. El ketoconazol es muy, muy bueno, lo podemos utilizar por vía oral, 100 miligramos por día durante 6 meses, pero recuerden que tenemos que realizar en ese caso un hepatograma mensual por la hepatotoxicidad del ketoconazol, no así si lo utilizamos por vía vaginal, un óvulo o 2 por semana en días alternos, que también es muy, muy útil y que sirve para la candidiasis vulvovaginal
en particular cuando la asociamos con clindamicina por el efecto, una vez más, recuerdo, inmunomodulador que tiene la clindamicina. Siguiente. Y para finalizar, esta es el último slide, ¿sí? Tenemos en cuenta la nistatina. Nosotros estamos muy acostumbrados porque son fármacos muy útiles al uso de los azoles, ¿sí? Ketoconazol, fluco, itraconazol, isoconazol. La nistatina actúa por un mecanismo diferente a estos fármacos, y la nistatina lo que hace es unirse al ergosterol de la membrana del hongo, generando poros, con lo cual genera una alteración en la permeabilidad del hongo, con salida de proteínas, de glúcidos, ¿sí? Y llevando a la muerte del hongo, a diferencia de los azoles que actúan inhibiendo la formación del ergosterol. Con lo cual, por tratarse de mecanismos terapéuticos diferentes, puede haber mecanismos de resistencia diferentes. Entonces, muchos fármacos que son resistentes a los azoles no lo son a la nistatina, y la nistatina es muy útil para la candidiasis recurrente. Usarla por 14 noches, siempre de forma local, ¿no? La nistatina por vía oral no se absorbe. Usarla por 14 noches y después dejar 1 o 2 óvulos por semana durante 6 meses. El borato de sodio es excelente porque no solamente favorece la disrupción de la biopelícula de cándida, sino que además no permite el pasaje de blastoforo a pseudohifa, que es la forma clínicamente más manifiesta, con lo cual no solamente sirve como tratamiento para la candidiasis, como curación, sino que además disminuye muchísimo los síntomas. Los probióticos, acá también son muy útiles y pueden llegar a formar biopelículas porque desplazan a la cándida, y hay en los últimos años, aprobado la FDA en el 2021 y 2022, ¿sí? El uso del oteseconazol y del brexafunger, que son 2 antimicóticos aprobados para la candidiasis recurrente, que todavía no existen acá en la Argentina, ¿sí? Y que tienen, según los estudios previos, un buen digamos, efecto terapéutico, con menos del 10% de recurrencia luego del año de haberse utilizado. Y también existen ya experimentalmente vacunas contra las adhesinas de la Candida albicans que disminuyen notablemente el número de recurrencias en el año posterior a la colocación de la misma. Esto igual todavía no contamos con esto y es experimental, ¿sí? Siguiente. Bueno, muchas gracias a todos. Esto fue más rápido que carrera de Ñandú. Espero que les haya servido, y por supuesto cualquier pregunta que quieran para responder. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir haciendo las preguntas, vamos a aprovechar a los expositores que están conectados, siendo puntuales en las respuestas, así manejamos bien los tiempos y pueden nuestros colegas empezar a tiempo. Para Miguel Tili, la primera pregunta de Claudia dice: ¿cómo se obtiene la muestra para el estudio genómico del flujo vaginal? Miguel, ¿estás? Bueno, sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno. En primer lugar, son muy pocos los lugares que lo hacen. Esto no es un estudio rutinario. De hecho, las muestras que se hacen en nuestro país para técnicas metagenómicas se mandan al exterior. Así que no hay acá centros que yo sepa disponibles para técnicas metagenómicas. Sí, si uno quiere investigar un solo microorganismo, se puede hacer una PCR, con lo cual se manda, digamos, en general, un tubo seco en general se puede hacer con un hisopo, y después se manda al laboratorio. Pero tienen que averiguar muy bien. Y además no hay que abusar de estas técnicas, quiero decir, lo convencional, estudio microscópico, sigue vigente, y estas técnicas, digamos, son muchos, digamos, están empleándose y están, digamos, utilizándose para estudios de investigación y no en la práctica cotidiana para el manejo de las pacientes con vulvovaginitis recurrente. Como dijo el doctor Adrián Orsini, es importante volver a la fuente, que es la microscopía, pH, prueba de aminas. Con eso, en la gran mayoría de los casos, tenemos el diagnóstico. Así que no hay que sobrecargar el sistema de salud. Gracias. La próxima pregunta es para Teresita.
Claudia y María preguntan, ¿qué inmunomodulador recomendás para herpes, Teresita, para herpes recidivante? Y si usas el imiquimod tópico. Sí, el que está estudiando es el pidotimod, que se usa en dosis de 800 miligramos cada 12 horas durante 20 días. Descansan 10 días y se repite el esquema durante 3 meses para provocar un esquema de inmunomodulación. Y el imiquimod en el herpes no está indicado como tal, más bien se usa, ya sabemos, para BPH, para carcinoma vasocelular y para queratosis actínica, pero por ahí hay algunos artículos que mencionan que lo han utilizado. Sabemos que el imiquimod da inmunomodulación local específicamente estimulando la producción de linfocitos T, y entonces podría ayudar, aunque si sabemos que en el herpes lo que pasa es un bloqueo de los presentadores a linfocitos T, quién sabe, pero ya hay artículos publicados al respecto en relación con VIH y herpes. Gracias. Y Un ahora gusto. muchas preguntas para el doctor Orsini. Qué suerte. Bueno, la primera pregunta, y hay varias sobre probióticos, es ¿qué probiótico recomienda para vaginosis? Y cuál es, otra pregunta es ¿cuál vía recomienda, si por vía vaginal o por vía oral? ¿Y por cuánto Bueno, tiempo? la vía oral no he encontrado buenas respuestas. La verdad, eso de la translocación a través del intestino, del lactobacilo, no termina de cerrar. Y en cuanto a la vía local, yo soy muy susceptible a esto. ¿Y por qué? Porque realmente tenemos que confirmar que esos lactobacilos puedan formar biopelículas. Yo no es digamos, una opción terapéutica, la tengo que mencionar porque se utiliza y está descrita, pero no es una opción terapéutica que recomiende de primera línea. Y es por lo que yo había hablado anteriormente, la vagina es una biocomunidad, es un ecosistema, no hay una sola cepa de lactobacillus. No es que hay lactobacillus cripatus en la vagina de Doña Rosa y lactobacillus acidophilus en la vagina de Doña Leonor. Hay una biocomunidad y dar un solo comprimido de un óvulo con una sola especie de lactobacillus no parecería ser una opción muy buena. De cualquier manera, si acompañamos al tratamiento antimicrobiano, bueno, cualquier óvulo con probiótico, siempre en forma local, podría llegar a utilizarse, ¿sí? Siempre recuerden lo que les digo, que nunca por menos de 6 meses. En el caso de los lactobacilos, más allá y esto es importante, más allá de que puedan no recolonizar la vagina, su utilización por vía local se ha visto que disminuyen la producción de ciertas citoquinas como interleuquina 1 e interleuquina 6, con lo cual mejoran, ¿sí?, la respuesta inmune local, y entonces por ahí de repente esos preparados podrían llegar a ser útiles, pero no es una terapéutica indicada de primera elección, ni mucho menos por arriba de los antimicrobianos. Otra pregunta es con respecto a los óvulos de ácido láctico en vaginosis bacteriana recurrente, ¿cómo los utiliza? Si los utiliza solo o combinados con algún otro óvulo. No, como dije en la presentación, siempre combinados. El óvulo de ácido láctico es una ayudita que le estamos dando al antimicrobiano. Yo lo que había hablado es cuando utilizamos, por ejemplo, un antimicrobiano por vía oral, que puede ser metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días, o clindamicina, 300 miligramos por vía oral cada 12 horas durante 7 días, adicionar un óvulo de ácido láctico por noche durante esa semana de tratamiento, y después para la prevención de la recurrencia utilizar un óvulo por noche durante 3 noches posterior al cese del sangrado menstrual, ¿sí? Esto lo que hace es disminuir el pH vaginal, y no solamente los componentes de la flora GAM, sino determinadas enterobacterias como Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, que pueden provenir de la flora gastrointestinal, que puede pasar a la vagina y que pueden llegar a producir
vaginitis aeróbica acompañando a la vaginosis bacteriana, no pueden desarrollar en ese pH tan ácido y de alguna manera le estamos dificultando su crecimiento y desarrollo, ¿sí? La última pregunta, en candidiasis recurrente por cultivo en Candida albicans, resistente al fluconazol, ¿qué indica como tratamiento? Bueno, si le hicieron una tipificación, determinaron que era Candida albicans, y le hicieron un antibiograma y determinaron que era resistente al fluconazol, seguramente también determinaron a qué es sensible. Con lo cual, bueno, emplear el antimicrobiano que sea sensible. En el caso de los resistentes a azoles, una vez más recuerdo la nistatina, que es un polieno, como la fotericina B, que utilizado en forma local, no lo den por vía oral porque no se absorbe y no tiene ninguna función a nivel vaginal la nistatina, solamente en dosis de 100.000 unidades, ¿sí? Dadas en forma local, que son muy útiles porque, como les digo, actúa por un mecanismo diferente que los azoles y que probablemente muchas veces estos microorganismos que ya desarrollaron resistencia a los azoles pueden ser muy útil la nistatina. Sobre todo, por ejemplo, en Candida glabrata, que es intrínsecamente resistente al fluconazol, el uso de la nistatina puede llegar a ser muy útil. Si no es la nistatina, el ácido bórico yo se los recomiendo mucho, porque por un lado actúa sobre los microorganismos, alterando la permeabilidad de los mismos, produciendo alteraciones en la actividad enzimática de los mismos, y aparte porque es un fármaco antibiopelícula, antibiofilm, con lo cual destruyendo la biopelícula, ¿sí? El oxopolímero de la cándida puede llegar a ser muy útil. Algunos colegas chetos mandan a prepararle los óvulos de ácido bórico de 600 miligramos a la paciente, y eso es terriblemente oneroso, por lo menos en la Argentina. Pero también se vende en sobrecitos sueltos la sal de borato de sodio y le pueden hacer una preparación en medio vaso de agua tibia, una cucharadita de borato de sodio, consiguen una jeringuita de 10 centímetros, descartable, y pueden hacerse lavados 2 a 3 veces por día durante 7 a 10 días, logrando desde el primer día una cura clínica, o sea, se van los síntomas inmediatamente, y también una disgregación de la biopelícula de cándida, con lo cual hay una notable mejoría y un efecto terapéutico bastante aceptable. Bueno, muchísimas gracias. Ahora hay unas preguntas para la doctora Doval, que no está conectada. Voy a tratar de responder yo, y si no, que Claudia me ayude. Una de las preguntas es si la silocaína antes de las relaciones sexuales en las pacientes de esta doctora, la doctora Sandra, provoca disminución de la erección en la pareja, y que había probado la desepitelización de la cara interna del labio menor con buen resultado. En cuanto a la primera pregunta, nosotros, en nuestra experiencia, la lidocaína no se usa para las relaciones sexuales. Si hay dolor, por ahí la mujer se va a resistir a la relación sexual, y por ahí lo que más ayuda a las mujeres es la indicación de kinesiopelviana. Y con respecto a la segunda pregunta, el quitar el epitelio no sería el tratamiento, porque la vulvodynia es más vestibular, así que no tiene indicación de cirugía. Claudia. No, sí, un poco con respecto a la primera pregunta de la lidocaína, nosotros lo que les recomendamos a las pacientes con dolor, y sobre todo con dolor en la penetración, es no mantener relaciones con penetración vaginal, porque eso perpetúa el dolor y es un círculo vicioso con más contractura de los músculos, etc. Entonces sí le indicamos otras opciones de relación sexual, dejando de lado la vagina un tiempo hasta que la kinesiología mejore los músculos y con el tratamiento pueda retomar la actividad sexual, ¿no? O sea que con dolor no hay que inmolarse y tener relaciones sexuales, sino parar, hacer el tratamiento correcto y después, cuando eso mejore, retomar las relaciones por vía vaginal.
Y la depitelización central, que muchas veces hacen los casos de labioplastía, no, porque en general los tratamientos quirúrgicos que comentó muy bien la doctora Isabel Doval se dan para solo las vestibulodineas. Es decir, que si hay dolor en los labios menores, etcétera, no es, ya sería una vulvodinia más generalizada y no es quirúrgico, con lo cual no tendría tampoco indicación, ¿no? Y después hay algunas preguntas muy interesantes del láser que queríamos ver para las candidiasis, si recomiendan la utilización del láser como tratamiento de las candidiasis vulvovaginales, tanto a Miguel como a Adrián, ¿no? Sí, creo que Miguel quería hacer alguna acotación. Bueno, muchas gracias. Con respecto bueno, a candidiasis recurrente, creo que es una de las infecciones que más, digamos, discrepancia tenemos en cuanto a encarar el tratamiento de la recurrencia. ¿Por qué? Porque es un tema complejo y en algunas pacientes está el estrés de por medio, en otras pacientes está el tema hormonal de por medio, en otras no sabemos exactamente cuál es el factor, digamos, que está desencadenando ese mecanismo favorecedor para que se exprese el hongo. Pero bueno, complementando lo que dijo Adrián y yendo a los ginecólogos chetos, yo me incluyo, creo que hay que ser, digamos, bueno, uno trata de ser lo más, ofrecerle a la paciente lo mejor que ha observado de la práctica clínica. Y para mí lo mejor hasta ahora como respuesta es el ácido bórico en tabletas vaginales. No tengo ningún conflicto de interés con ningún laboratorio ni farmacia, tanto en las formas álbicas como no álbicas, en las que son resistentes al fluconazol. Tengo buena respuesta, además de hacer un tratamiento inicial, un abordaje inicial de las pacientes que puede ser con clotrimazol, puede ser con ketoconazol local. Después hago la terapia supresiva con ácido bórico en tabletas vaginales a dosis decreciente. Los primeros 2 meses, 3 veces por semana. Los 2 meses siguientes, 2 veces por semana. Y los últimos 2 meses, 1 vez por semana. El rol que tiene para mí los probióticos y leyendo la bibliografía de la Sociedad Internacional de Vulva, le da lugar a vaginosis, pero no en candidiasis. Y tenemos que tener en cuenta que no todos los lactobacilos son iguales, los comercializados en Argentina, en Brasil, en Chile, en México, en Estados Unidos. Y para mí, el que mejor evidencia tiene es un lactobacilo a base de Crispatus, que es el Lactin B. Es cierto que hay un ecosistema y es cierto que hay, digamos, múltiples bacterias, pero la predominancia del Lactobacillus crispatus favorece la eubiosis y favorece, digamos, mantener a la paciente sin infecciones endógenas. Ese trabajo fue publicado en el año 2020 y salió una revista muy prestigiosa que es New England Journal of Medicine, en un trabajo que es con un diseño prospectivo, comparativo con placebo, siguiendo rigurosamente todos los principios de una buena investigación. Así que bueno, en vaginosis bacteriana sí, tenerlo, digamos, como alternativa, además del tratamiento complementario inicial con antibióticos, después sí ofrecer, digamos, la terapia supresiva. También se ha ensayado el ácido ascórbico, además del ácido láctico, en un ensayo también prospectivo, comparativo. Lo que pasa es que el ácido ascórbico da mucha irritación y ardor vulvovaginal y por eso acá, digamos, se discontinuó el uso acá en Argentina. Bueno, con respecto al láser estoy totalmente en contra. He recibido muchas pacientes que han hecho tratamiento con láser para candidiasis y los resultados realmente no son buenos. No hay una evidencia científica que demuestre su uso en candidiasis recurrente en un trabajo, digamos, comparativo serio. Así que, bueno, esa es mi posición. Sí, es la posición de toda la sociedad también, tanto la nuestra argentina como la internacional y como CIAP en este caso. No Bien. se usa, no debe usarse. Bueno, Claudia, creo que están todas las preguntas contestadas. Acá pregunta Miguel si podés repetir el nombre de los probióticos, dice.
bueno, no está comercializado acá. En Estados Unidos se llama Lactin V, con V corta. Los que están en México lo podrán conseguir fácilmente, seguro. Una cosa más, con respecto al uso del láser, yo les agradezco a los usadores de láser porque gracias a eso tengo el consultorio lleno de pacientes que no se curaron y puedo llevarle un plato de comida caliente a mis hijos a la mesa. Porque verdaderamente no se cura nadie de candidiasis con un láser, con lo cual les agradezco a los usadores de láser, nada más. Lamentablemente por las pacientes, y sí lucran con eso, pero lamentablemente para las pacientes, ¿no? Pero es verdad. Bueno, Yo te pero tiene agradezco, otras hola a todos, implicaciones. te agradezco Adrián por expresarlo así, de esta manera tan clara, porque realmente nos cansamos de escuchar en distintos congresos, en distintas charlas y en marketing que el láser sirve para las candidiasis, y de hecho hay muchos láseres que te los venden con un programa específico de candidiasis. Así que la palabra de ustedes para nosotros es muy valiosa y fue muy claro la exposición. Gracias. Bueno, hay gente que le resulta, no sé, a la que lo usa. Obvio, al que lo se factura lindo, así que obviamente resulta. sí. Hay muchas preguntas, Clau, bueno, si quedan las clases grabadas, van a quedar en la página de CIAP, www.ciap.com. Es para los socios y el que no está asociado por la misma página se puede asociar, así que los esperamos a todos para que formen parte de nuestra sociedad. Y bueno, respetamos el tiempo, le damos lugar al próximo módulo, agradecemos a la doctora Doval, a Teresita, a Adrián y a Miguel por sus excelentes presentaciones. Un placer tenerlos con nosotros. Florencia, gracias Claudia y a todos los que